Sí, buenos días, muy buen día con todo. ¿Me logran escuchar, por favor? ¿Ya? Buenos días. ¿Cómo está, estimado Diego? Buenos días con todos. Vamos a esperar unos 5 minutitos, por favor, en honor al tiempo y para esperar que todas las personas que se inscribieron se logren conectar. Entonces, a las 11:05 vamos a dar inicio al webinar. Un momentito, por favor, y muchas gracias a todas las personas y asistentes. Muchas gracias, Jefferson. Bienvenidos a todos. En breve empezamos.
Sandra, en realidad con mucho gusto yo les puedo Muy buenos enviar días con todos. sería lo ideal que podamos hacerlo. Vamos a dar inicio al webinar. Primero agradecerles a todas las personas que se han podido conectar e inscribirse y el interés que han dado pues a este evento. Eh, bueno, nos presentamos. El día de hoy estamos SATCOM y también justo nuestro aliado Newbox Legal Digital. Hoy vamos a abordar un tema clave para las organizaciones en el Ecuador, que es la protección de datos personales y en particular el rol del delegado de protección de datos. Para esto me acompaña Diego Álvarez, abogado especialista en protección de datos. Y estimado Diego, te doy la palabra para que puedas continuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jefferson. Muy buenos días con todos. Muchísimas gracias nuevamente a SATCOM, al equipo de SATCOM por la organización de este evento. Junto con SATCOM hemos tenido la oportunidad de trabajar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Les comentaba, hemos tenido la oportunidad de trabajar esta última temporada en algunos proyectos relacionados justamente a la implementación de medidas de cumplimiento de la norma de protección de datos. Y el objetivo de la sesión de hoy es que en estos minutos hagamos una revisión, una generación de contexto de en qué momento nos encontramos respecto de las obligaciones en general de cumplimiento de la norma, ya con la autoridad en funcionamiento, ya con los supuestos plazos de cumplimiento para el registro del delegado finiquitados y obviamente las proyecciones hacia futuro. Así que vamos a empezar entonces a comentarles un poquito al respecto. Para empezar, quisiera contarles un poquito y muy brevemente acerca de Newbox. Nosotros como Newbox somos una consultora que se dedica a brindar servicios de acompañamiento para el tema de protección de datos, pero también en una capa más amplia de lo que tiene que ver el derecho digital. Más allá de nuestro ánimo de lucro, somos una organización absolutamente comprometida con la generación de un impacto en la sociedad y es por eso que a través de la prestación de nuestros servicios fomentamos, impulsamos la aplicación de la tecnología con el objetivo de transformar a nuestra sociedad. Somos una organización que nos encontramos presente en 3 países de la región. Hoy por hoy trabajamos y funcionamos de manera orgánica en Perú, Ecuador y Colombia y brindamos justamente esta visión articulada de diferentes frentes de necesidades relacionadas a derecho digital. Por un lado, la asesoría legal, pero por otro lado también la asesoría para temas, asuntos públicos y regulatorios. Y finalmente trabajamos muy de la mano con equipos, sobre todo de empresas, para el desarrollo de procesos de innovación en sus procesos legales. Bueno, para presentarme formalmente, mi nombre es Diego Álvarez, yo soy el Country Manager de Newbox, soy abogado especializado en protección de datos y en regulación digital. Cuento con más de 10 años de experiencia trabajando en estos sectores. Me dedico también a la docencia académica y tengo también un fuerte compromiso hacia el desarrollo de oportunidades desde la óptica gremial y es así que me desenvuelvo como director del Gremio de Tecnología del Ecuador, la Cámara de Innovación y Tecnología. Durante esta última temporada, pues he venido trabajando muy de cerca con organizaciones de diferente índole, de diferente tamaño, de diferentes sectores, en sus procesos relacionados a la implementación de la norma de protección de datos. Y asimismo, hoy por hoy me desenvuelvo como delegado de protección de datos de varias organizaciones en distintos sectores en el Ecuador. Como les decía, vamos a hacer una pequeña recapitulación de en dónde nos encontramos respecto de la Ley Orgánica de Protección de Datos en estos momentos. Hoy por hoy, la Ley de Protección de Datos está próxima a cumplir ya sus primeros 5 años, así que no podemos hablar de una nueva norma, sino de una norma que pues ha sido retadora de implementar, pero que definitivamente no nos puede tomar por sorpresa
Ya van 5 años de existencia de esta ley. Una ley que originalmente estableció un periodo de adecuación de 24 meses, el cual finiquitó el 26 de mayo del 2023, y eso quiere decir que ya son 3 años desde que en estricto sentido de interpretación de la norma, nuestras organizaciones debieron haber estado cumplidas con la ley. Es sin duda alguna una norma que nos está generando un nuevo sistema de relaciones, una nueva forma de relacionarnos y de la forma en la que hacemos negocios, justamente con la asignación de responsabilidades, de obligaciones, de derechos a diferentes actores. Sin duda alguna, un cambio cultural que si bien eh, pertenece y responde a las realidades que el mundo está viviendo en general, con la incorporación de los elementos de procesamiento de información cada vez más frecuentes en todos los aspectos de nuestra vida, no deja de ser, digamos, una situación que en Ecuador no la hemos desarrollado con compromiso históricamente, ¿no? Son nuevos derechos, nuevas obligaciones, una nueva autoridad pública, que justamente es de la que vamos a hablar más adelante, y finalmente, pues, uno de los grandes motores de aceleración para la adopción de estos temas es un régimen sancionatorio, un esquema de sanciones justamente enfocadas hacia aquellas organizaciones que no cumplen con estas nuevas medidas de cumplimiento con la norma. Como les comentaba, vamos a hacer una recapitulación hoy por hoy de qué es lo que ha hecho la superintendencia a este momento. Si bien la ley de protección de datos se encuentra vigente desde mayo del 2021, la autoridad de datos se encuentra nombrada desde marzo del 2024. Ya nos acercamos a sus 2 años en funcionamiento, pero la parte operativa formal de la superintendencia incluso unos meses menos de este tiempo, ¿no? ¿Qué ha hecho hoy por hoy la superintendencia? La superintendencia ha emitido formalmente 26 resoluciones, ha generado la absolución de más de 15 consultas, porque semanalmente sigue alimentando este repositorio de opiniones sobre cómo se pronuncia sobre ciertos aspectos interpretativos de la norma, que si bien no son consultas vinculantes, nos ayudan a entender mucho cuál es la visión de la autoridad, cómo aterriza, interpreta y proyecta, incluso en términos ideológicos, la aplicación de la norma. Tenemos 4 proyectos normativos en este momento abiertos, es decir, procesos en los cuales la propia autoridad ha puesto a disposición del público una participación para aterrizar recomendaciones sobre nuevos proyectos normativos. Ya ha publicado el plan regulatorio para este año, proyectando 10 nuevas resoluciones que posiblemente vayan a generar una necesidad de análisis, de incorporación, de ajuste a algunos de los aspectos que al interior de nuestras organizaciones manejamos. Hoy por hoy, 2 procesos de investigación, bueno, ya efectivamente sancionados, de los cuales también ya vamos a hablar al respecto. Una reflexión que quiero hacer con ustedes en estos momentos es, nosotros posiblemente desde la óptica de cumplimiento normativo de nuestras organizaciones en términos generales, estamos acostumbrados a llevar a cabo procesos de registros, procesos de auditorías, procesos de filing, de obligaciones anuales ante entidades como el SRI, la Superintendencia de Compañías, del Ministerio de Trabajo, entre otros. El gran reto al que nos topamos con la Superintendencia de Protección de Datos, en primer lugar, es que es una autoridad que en estos momentos se está desplegando en un ámbito altamente regulatorio. Es decir, que está constantemente, digamos, ajustando y determinando nuevas reglas de juego para este proceso de adopción a la norma, lo cual se vuelve muy retador.
y nos obliga a tener puestos los ojos de manera muy directa en las actividades de la superintendencia, porque nos irá, digamos, formateando constantemente el cómo finalmente estas metodologías, procesos, acciones que tomamos se van dando dentro de nuestra organización. Como les comentaba, desde el año pasado se hizo público ya la emisión o la imposición de las primeras 2 multas en materia de protección de datos, que suman entre las dos casi $500,000 hacia 2 entidades que, pues, en términos generales, no generan una perspectiva de gran masividad de manejo de datos o de un gran impacto de relacionamiento en el tema de protección de datos en el país. Me refiero, por supuesto, a la Liga Pro y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto sin duda alguna creo que nos debe marcar un síntoma de cuáles son finalmente estas visiones iniciales con las que la superintendencia está empezando a aplicar sus procesos de control. Y finalmente nos topamos ante escenarios donde no son justamente los grandes bancos ni las grandes multinacionales, ni los grandes procesadores de datos de nuestro país, como pueden ser las telefónicas o incluso las grandes aseguradoras, sino de alguna forma actividades mucho más locales. Y eso creo que atendiendo al alcance de los servicios, de los productos que nosotros vendamos, tenemos que de alguna forma levantar la alerta de que no vamos a estar por fuera de estos radares posiblemente en los próximos meses. Entonces, si bien la ley siempre hemos sabido que es de cumplimiento obligatorio y transversal para todas nuestras organizaciones, sentimos una presión adicional de estos procesos de verificación que ya se están sancionando en estos momentos por parte del Ecuador. ¿Qué es un delegado de protección de datos? Y vamos a empezar justamente a conversar sobre la necesidad concreta de designar a un delegado de protección de datos bajo los escenarios en los que la norma nos obliga, pero también empezar a entender cuál debería ser el rol de esta persona dentro de nuestra organización. En términos generales, yo les diría que hay 4 principales ejes en los que el delegado de protección de datos se despliega dentro de una organización. En primer lugar está el de asesorar. En términos generales, volverse ese punto de referencia para recibir las recomendaciones, las sugerencias, los criterios que nos permitan aterrizar y sobre todo, en una primera etapa, entender las implicaciones de la norma de protección de datos dentro de nuestra organización. En segundo lugar, está el de supervisar, es decir, no solamente volverse ese punto de referencia y absolver dudas, sino también desplegar una serie de iniciativas que permitan identificar cuáles son esas métricas y esos elementos de comprobación efectivos de los compromisos o las medidas que hayamos incorporado para cumplir con la ley. En tercer lugar, volverse ese canal de comunicación con la autoridad, pero no solo con la autoridad, sino con los titulares de datos. El delegado de protección de datos debería configurarse como ese primer punto de contacto para atender las solicitudes de los titulares, de los ciudadanos, de los clientes, de los usuarios que ejecuten algún tipo de requerimiento en protección de datos para nuestra organización. Y finalmente, el de cooperar con la autoridad, de volverse ese nexo, volverse ese punto de contacto que permita transmitirle a la autoridad todos estos elementos de administrativos mediante los cuales se pueden generar constancias del cumplimiento de la norma de protección de datos. ¿Quién nombra al delegado de protección de datos? Debe ser designado por quien tenga la calidad de responsable o encargado.
Y aquí nos estamos topando con una realidad bastante retadora para el contexto económico, empresarial de nuestra organización. Y es que hoy por hoy existen actividades de personas naturales que requieren, en estricto sentido de la palabra, la designación de un delegado de protección de datos. Hay negocios que hoy por hoy se están desempeñando a través de personas únicas, pero que lastimosamente tienen esta obligación en este momento en el horizonte. Y esto obviamente genera un reto importantísimo, sobre todo desde la óptica de generación de empleo, de emprendimiento en general, de los límites que se le pueden imponer al emprendimiento. Este, por ejemplo, puede llegar a ser el caso de en el sector asegurador, lo que nos topamos con los brokers de seguros. Hay muchos brokers de seguros que hoy por hoy funcionan de manera unipersonal, que son calificados por la Superintendencia de Compañías como brokers unipersonales y que ante esta normativa de repente tienen que tener contratado a su vez un delegado de protección de datos, lo cual obviamente genera mucho ruido y mucha preocupación. Y digamos, en los escenarios ya más comunes, tenemos justamente a las personas jurídicas privadas que a través de su representante legal o el máximo órgano de administración de esta organización, tienen la potestad de nombrar y designar a este nuevo rol de delegado para nuestra organización. Y en el caso de las entidades públicas, pues igualmente la máxima autoridad. Algo que hemos visto y posiblemente tal vez ustedes escucharon, se enteraron en estos últimos meses, es que los requisitos para convertirse en delegado de protección de datos se han ido de alguna forma, digamos, perfeccionando, se han ido aterrizando en elementos mucho más concretos. Porque derivado de la ley y del reglamento, nosotros teníamos unos requisitos generales, pero ahora y desde los últimos meses, la autoridad, la superintendencia, ha establecido unos criterios concretos para reconocer unos procesos de académicos profesionalizantes del delegado. En términos generales, los requisitos para que nosotros podamos contratar, ya sea de manera interna o externa, al delegado de protección de datos, deberán cumplir estos requisitos. En primer lugar, bueno, ser un profesional con una experiencia profesional de más de 5 años en el ejercicio de sus funciones, porque si bien nosotros podemos tener la oportunidad de tener experiencia laboral, que puede empezar en cualquier momento de nuestra vida, la experiencia profesional sí se mide a partir de la obtención del título habilitante para el ejercicio de esa carrera profesional. En segundo lugar, estar en goce de los derechos políticos. En una interpretación muy, digamos, muy profunda que desde nuestra práctica hemos realizado, este es el requisito que nos permite entender que no es posible designar delegados de protección de datos extranjeros, porque justamente un extranjero no domiciliado en el Ecuador no tiene la capacidad de ejercer derechos políticos hasta que su situación migratoria lo permita. Entonces, han habido el caso sobre todo de algunas organizaciones multinacionales que, digamos, han dudado sobre la posibilidad de designar un delegado extranjero no residente en el Ecuador y el criterio que como consultores nosotros hemos manejado es de no es posible en la medida en la que no se puede verificar el cumplimiento del requisito del derecho a los goce de derechos políticos, sobre todo porque en la práctica el mecanismo de verificación del cumplimiento de este requisito nace de la obtención de un certificado que lo emite el Consejo Nacional Electoral y obviamente un extranjero no residente en el Ecuador no podrá obtener ese certificado, ¿no?
Tener título de tercer nivel en las carreras de Derecho o de Sistemas de Información, de Comunicación o Tecnología. Y por último, obtener este requisito del título de tercer nivel, perdón, del título de delegado de protección de datos ante uno de los programas certificados por parte de la autoridad. Me parece que en estos momentos la autoridad ha generado el reconocimiento de 14 programas o aproximadamente esos números, brindados por muchas de las principales universidades del país, y puntualmente este requisito se ha establecido un plazo extendido para la verificación de su cumplimiento hasta el año 2029. Así que tiempo nos va a dar para ejecutar ese curso. Ya adentrándonos a los escenarios donde es obligatoria la designación de un delegado de protección de datos. Bueno, para el sector público, transversal. Todas las entidades contempladas en la Constitución de la República del Ecuador deberán contar con un delegado de protección de datos. Esto sin duda alguna nos va a generar un reto enorme desde la óptica de verificación del cumplimiento de esta norma en las actividades públicas, porque en primer lugar, y aunque les suene muy raro esto que les voy a decir, no se conoce a ciencia cierta, no tenemos un punto de referencia estadístico real de cuántas entidades públicas existen en el Ecuador, tomando en cuenta todo este despliegue de entidades públicas que empiezan a aparecer de adscrito a temas de gobiernos descentralizados, en el ámbito de educación, en el ámbito de la salud, digamos, y se vuelve un universo extremadamente retador de determinar. Pero si en el público es retador, en el privado no deja de ser similar la situación, porque la norma nos ha determinado algunos casos concretos donde se vuelve obligatoria la designación del delegado. ¿Cuáles son estos casos? Para las instituciones educativas y universidades, ya sean públicas o particulares. Bueno, el universo está más o menos determinado en eso justamente por el Ministerio de Educación, CENESID, etcétera, ¿no? El tema de actividades financieras. Ya acá tenemos, digamos, algunas puntualizaciones porque obviamente el sector tradicional de la banca, el sector incluso cooperativo, creo que no tendría duda al respecto, pero todos los que forman parte de lo que conocemos como el ecosistema de los prestadores auxiliares del sistema financiero entran directamente esto porque en estricto sentido no brindan a muchos de ellos actividades financieras puras y duras, pero pues obviamente entramos en esta zona gris, ¿no? Operaciones de seguros, compañías, intermediación de seguros, es el caso que les comentaba, desde los brokers, el tema de actividades de publicidad, prospección comercial o investigación de mercado. Esto sin duda alguna también tiene algunos parámetros porque hay organizaciones que, por ejemplo, dentro de sus departamentos han desarrollado estos procesos cada vez más automatizados de investigación, incorporan herramientas de BI, de Business Intelligence, y obviamente esto también nos deja en una zona un poco, digamos, gris de quién sí y quién no debe cumplir bajo este supuesto, ¿no? Sector de salud, sector farmacéutico, incluyendo laboratorios, casas de representación de medicamentos, pues más bien nos queda claro. Administración de urbanizaciones, conjuntos residenciales, pues también nos queda claro, un universo que también debe experimentar un montón de retos hacia las personas que ejercen este tipo de servicios desde la óptica personal como personas naturales, federaciones o asociaciones deportivas, bueno, también un mundo de temas con algunos casos obviamente evidenciados de pequeñas escuelas de fútbol o pequeños equipos de divisiones no profesionales, pero constituidos formalmente organizaciones a los que esta carga pues administrativa sin duda alguna va a ser un reto, ¿no? Colegios o gremios profesionales, sector de telecomunicaciones, diferenciado o acotado
de acuerdo a criterio de la propia autoridad, a las empresas de telecomunicaciones que hoy por hoy ostenten un título habilitante para ejercer actividades de telecomunicaciones, ¿no? Seguimos incluyendo a los temas de datos, digamos, y hay algunos otros escenarios justamente que nos determina la norma para generar el alcance cuando hablamos de tratamientos a gran escala, es decir, los que están ejecutados por actividades hospitalarias, datos relacionados al tema de transporte público, datos que generen geolocalización en tiempo real, temas de eh, digamos, que se estén configurando para las motores de búsquedas, en el caso justamente de las grandes plataformas tecnológicas. Y adicionalmente tenemos justamente esta como configuración de elementos que sin caer en estos escenarios que estamos comentando, también nos podrían a nosotros ubicar en este tema, que es básicamente los aspectos de videovigilancia masiva, personas que traten datos o entidades que traten datos de menores, tratamientos con el objetivo de generar control permanente y sistematizado, es decir, que generen perfilamiento de los clientes, entre otros escenarios. Entonces, muchas de nuestras organizaciones justamente van a tener posiblemente que al menos realizar un análisis concreto para entender y verificar si es que nuestra organización necesita o no de un delegado de protección de datos. Segundo. Entonces, vamos adelante. ¿Quién no puede ser delegado de protección de datos? Hoy por hoy también la norma nos establece una serie de casos en los cuales digamos, se debería evitar esta contratación de delegado de protección de datos, sobre todo porque desde la óptica regulatoria de nuestra norma se ha asumido una visión absolutamente proteccionista de los derechos de los titulares y empujando mucho hacia el fortalecimiento de este principio de independencia que el delegado debería tener. Entonces, no pueden ser delegados de protección de datos dentro de nuestra organización, ya por norma expresa, quienes sean parte de los órganos de administración de las organizaciones, socios o accionistas de la organización, quien tenga conflicto de intereses directo, bueno, esto nuevamente queda en una zona gris porque la determinación de un conflicto de interés no queda del todo clara, quienes ya ostenten el rol de oficiales de seguridad de la información o oficiales de cumplimiento registrados ante la UAFE, no se van a poder duplicar estos roles, los apoderados especiales o responsables de encargados de extranjeros, lo cual también llama mucho la atención esta prohibición porque no tiene mayor sentido de su despliegue, los apoderados especiales de estas empresas extranjeras, quien ejerza cargos de nivel jerárquico superior en el sector público y cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los administradores o directores de la compañía. Entonces, estamos justamente en un proceso de validación constante porque para muchas organizaciones la contratación de estos servicios o la contratación de una persona interna que asuma esto, sin duda alguna se vuelve una carga para las organizaciones, una implicación de presupuesto y demás, que obviamente tendrá que ser utilizado, enfocado de la manera más eficiente, atendiendo a la existencia como tal de la norma, ¿no? Asimismo, tenemos que la normativa ha generado una suerte de prohibiciones para el propio delegado en sus funciones. En primer lugar, no implementar la normativa. A criterio de la autoridad, considera que la implementación directa de estas medidas, pues obviamente le corresponden directamente al responsable y desde esa perspectiva se entiende que esta norma, digamos, es aplicable, pero el delegado de protección de datos en estricto sentido y como funciona en todo el mundo
digamos, tiene un rol fundamental en los procesos de adecuación que las empresas generan para cumplir con la norma. Entonces, desde una óptica, digamos, ya práctica, la forma en la que se tiene que defender, digamos, del argumento de que el delegado no forma parte de la implementación, es que la implementación la ejecuta la propia organización apoyada de equipos consultivos. Ahí, solo para darles un pequeño dato, en mi criterio, sí se ha generado una falla, digamos, a través del desarrollo de la normativa secundaria en temas de datos, al crear una suerte de pseudo rol no contemplado en la ley que la superintendencia le ha llamado el de implementador de datos. Situación que, digamos, desde la óptica teórica, conceptual, no está definido y que obviamente nos ha generado un poco de retos en estos procesos, ¿no? Otro de los temas importantes del delegado, obviamente el delegado no puede tomar decisiones sobre las finalidades de los datos que se tratan dentro de la organización. En ese sentido, el delegado se convierte como una suerte de guardián del buen manejo de los datos y por ende no puede decidir si comprometer o ampliar el uso de los datos dentro de la organización. No ejecutar directamente la gestión de riesgos directamente, ¿no? Porque las evaluaciones de impacto se pueden emitir bajo, digamos, las obligaciones que tiene el delegado, pero no se puede involucrar directamente en la toma de las decisiones relacionadas al cómo la organización está administrando esos riesgos. Y por último, bueno, no desempeñar cargos que le puedan generar conflicto de interés. Muy brevemente, para comentarles, no hay una sola forma de contratar este delegado de protección de datos. Hoy por hoy, las dos principales formas en las que este servicio se puede generar es a través de la contratación de un consultor externo, a través de una relación civil o directamente a través de una contratación laboral. La contratación laboral obviamente genera unos retos adicionales porque esta persona no puede estar adscrita en términos estrictamente formales a ninguna área como tal, sino que tiene que generar la suficiente independencia como para poder también hacer revisiones y administraciones de las implementaciones dentro de cada una de estas áreas, ¿no? Y directamente algo que se contempla también es que el delegado de protección de datos puede, digamos, abarcar varias organizaciones en la medida en la que no se genere conflicto de interés. Y en el caso de grupos empresariales que manejen varias empresas, también un solo delegado será posible contratar. Ya en la práctica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas acciones que nosotros como organizaciones comprometidas con el proceso de cumplimiento de la norma deberíamos empezar a tener? En primer lugar, bueno, de alguna forma generar esta conciencia que yo creo que para muchas de nuestras organizaciones está pendiente y es, en primer lugar, entender que la información y que los medios tecnológicos hoy por hoy generan nuestros activos más importantes, independientemente del sector al que pertenezcamos. Es que nosotros somos un hotel, una cadena hotelera, y de repente, no sé, se daña la tubería del agua de nuestro hotel, digamos, sin duda alguna se van a generar problemáticas para nuestros huéspedes, inconformidades, posiblemente tengamos algunos problemas incluso reputacionales por la falla eléctrica o la falla de agua de nuestras instalaciones. Pero si es que nosotros no accedemos a nuestros datos y a la tecnología con la que administramos esos datos directamente, no podemos trabajar. No podemos generar check-ins, no podemos generar cobros en las tarjetas o en los medios de pago que tengan a disposición los huéspedes, no podemos generar un control de quién entra y quién sale de las habitaciones, no sabemos quién es huésped y quién no es huésped, y se vuelve obviamente un reto enorme. Ahí un poco también reflexionar sobre ese compromiso y esa importancia que le debemos dar a
las herramientas con las que nosotros administramos esta información. Por ponerles un ejemplo un poco más cercano a estos cambios que regulatoriamente se están dando en el ámbito tecnológico, hace pocas semanas nosotros tuvimos estas disposiciones determinadas por el SRI que obligaban a las organizaciones ya a generar el tema de facturación en tiempo real. Finalmente, la tecnología que nosotros utilicemos para eso, digamos, no es la responsable justamente de generar ese cumplimiento normativo. Es la administración y la gestión de la propia organización la que permite generar esos cumplimientos en tiempo real. Es ese enfoque de dedicación de tiempo, de recursos, de aprendizaje, de desarrollo de capacidades del personal. Y ese es solamente un ejemplo que anclado a todos estos demás retos que desde la óptica de protección de datos, pero que en pocos meses, si ya no lo están experimentando, también serán del tema de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Entonces, les quiero dejar en general estas recomendaciones transversales, independientemente de que contratemos un delegado interno o externo, independientemente de que le hayamos invertido a lo largo de estos 5 años grandes cantidades de recursos o no a nuestro proceso de adecuación a la norma, es importante por establecer algunos principios mínimos y de generación de conciencia sobre el rol que tiene la información en nuestra organización. En primer lugar, la recabada de información tiene que progresivamente limitarse a lo que exclusivamente necesitamos para el fin de nuestro negocio. Si nosotros estamos pidiendo información extra de familiares, de, no sé, de estados civiles, tipos de sangre, no sé, hay una gran cantidad de datos que hay veces uno se topa en formularios de dada de alta de algún producto o servicio y que no deberían existir. Entonces, hagamos una revisión para minimizar la información que estamos pidiendo. Mientras menos información pidamos, pues más fácil administrarla va a ser. Obviamente, empecemos a generar conciencia sobre la confidencialidad de esa información. Generemos estas nociones de que nuestro propio personal, nosotros como miembros de una organización, no compartir datos fuera de la organización e incluso dentro de la organización establecer límites controlados a los accesos a esta información. Yo me he topado un poco desde la óptica de asesoramiento en casos donde, por ejemplo, los archivos físicos de organizaciones que manejan datos sensibles también funcionan como bodegas, por ejemplo. Y entonces, ¿quién tiene acceso a esas carpetas con información sensible de los clientes? No solo los funcionarios a cargo de la cuenta del cliente, sino que las personas de marketing, porque ahí tienen el material publicitario, las personas de limpieza, porque en uno de los rinconcitos tienen ahí los jabones y los productos de limpieza. Entonces, cualquier persona puede acceder a eso. Es un ejemplo físico, pero en el mundo digital también nos pasa eso, en la administración digital de la información. Siempre, digamos, en la medida en la que tengamos ya contratado el delegado de protección de datos, consultémosle, es nuestro punto de referencia para recibir ese asesoramiento cotidiano. Eh, una columna vertebral documental con la que nos tenemos que comentar es desarrollar y cumplir, revisar, mantenerla como un documento vivo a nuestra política corporativa de protección de datos. Levantemos la mano cuando detectemos cualquier tipo de vulneración o duda sobre una eventual vulneración de datos que no solamente funciona a través de un ataque informático como tal o de un phishing, sino que puede ser también por la mala gestión de los datos, por una exposición de datos, por el robo de una computadora, por la pérdida de un teléfono. Si es que tenemos dudas de si se configura o no una pérdida de información, levantemos la mano en ese sentido, ¿no? ¿Y qué acciones debemos evitar justamente para cumplir con la ley? Esas eran recomendaciones. Ahora, ¿qué debemos de evitar? ¿No? Entonces, recopilar o usar bases de datos sin autorización de los titulares. Justamente el consentimiento se vuelve uno de los elementos más importantes que nosotros tenemos que incorporar en nuestros procesos, verificar si tenemos o no la autorización de las personas para manejar su información.
Compartir información con personas no autorizadas, lo que les comentaba, anclado al tema de la confidencialidad, no desplegar mecanismos de entrega de información a quienes no deberían tenerla. Progresivamente ir asumiendo una mayor conciencia sobre nuestro compromiso de pantallas expuestas o de escritorios vacíos. Y justamente esos son también elementos que nos permiten demostrar compromisos de transformación digital. Enviar información a correos equivocados o sin cifrar. Y rápidamente les cuento, una de las sanciones que ha impuesto las autoridades de datos a nivel internacional tienen que ver justamente cuando se envían correos electrónicos compartiendo bases de datos o cuando directamente no se ocultan los destinatarios de información sensible, y eso es muy fácil de comprobar y de verificar que se ha cumplido con la norma, ¿no? Y bueno, en términos generales, esto es todo un reto, se irá trabajando de manera progresiva en nuestra madurez de trabajo, y es procurar no almacenar datos personales en dispositivos personales, no tener descargadas las bases de datos de la compañía, que el Excel, digamos, sobre todo lo que no está en nube, ¿no? Porque en caso de la pérdida de ese equipo, vamos a tener una realidad complicada de la filtración de esta información, ¿no? Y un poco para ir cerrando, recordemos un poco estas consecuencias y riesgos asociados al no cumplimiento de la norma de protección de datos. No solamente estamos hablando de las eventuales sanciones económicas directamente determinadas por la autoridad de datos, sino también hacia un encadenamiento de situaciones que podrían generarnos aún más complicaciones. Desde responsabilidades legales de resarcimiento de daños en caso de que esas filtraciones o vulneraciones de datos le hayan generado un perjuicio a las personas, pérdida de confianza sin duda alguna hacia nuestro sector al que pertenecemos, hacia el tipo de relaciones que manejamos con nuestros proveedores, con nuestros clientes, atado justamente al daño reputacional, que en muchos casos es incuantificable. Cuando nosotros empezamos a visualizar estas organizaciones que a través de medios de comunicación se hacen públicos, que no manejan información o que manejan mal información, o que se les filtra información, obviamente comenzamos a dudar y comenzamos a tener dudas sobre el manejo de nuestros datos ante esos clientes, y obviamente retiramos nuestros dineros de sus productos y servicios. Y en el tema del daño reputacional es muy importante porque en esquemas competitivos de mercados al nivel que manejamos en estos momentos, yo creo que generar unos compromisos de protección de datos se vuelve hoy por hoy una diferencia competitiva. Las empresas que asumen con responsabilidad, con dedicación estos temas, finalmente se vuelven incluso más atractivas para sus clientes que sus competidores de los mismos términos. Y finalmente el tema de consecuencias personales directamente, como delegados de protección de datos o como personas involucradas en el cumplimiento de la norma de una organización, si bien quien es responsable es la entidad, la persona es la que comete el error. Y eso puede derivarse justamente al inicio de vistos buenos, de implicaciones pues directamente hacia nuestro actual, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que quería dejarles en la sesión del día de hoy, ¿no? El DPO hoy por hoy es una obligación legal en supuestos expresamente regulados. La designación del delegado de protección de datos no es discrecional. En grandes términos podría contemplarse como una buena práctica, pero tenemos que hacer la validación de si nuestra organización requiere o no hacerlo, y en caso de requerirlo, avanzar con su registro. Si bien la autoridad nos estableció un plazo máximo para el registro de los delegados hasta el 31 de diciembre del 2025, que según la superintendencia concluyó con el registro de aproximadamente 10.100 delegados de protección de datos a nivel nacional. La verdad es que el universo, digamos, según cálculos que hemos realizado, es muchísimo más grande. Son
digamos, cientos de miles de empresas, decenas de miles de empresas las que deben cumplir y hoy por hoy todavía no han cumplido. En pronunciamientos, en última instancia, de la autoridad de estas últimas semanas, finalmente han confirmado que la plataforma sigue habilitada y que obviamente mientras más cercano sea el proceso de registro, más se tomará en cuenta, digamos, esa buena predisposición para este proceso que sin duda alguna está siendo retador para todas las organizaciones, ¿no? El delegado de protección de datos tiene un rol de supervisión, pero también de independencia. El delegado no se puede involucrar en la toma de decisiones de negocio, no puede decidir sobre la finalidad de los datos y tiene que evitar a toda costa el conflicto de interés eh, de sus funciones respecto de las actividades que organiza la empresa. La designación del delegado de protección de datos exige el cumplimiento de obligaciones legales concretas. Es un proceso que está habilitado en la página web de la superintendencia, que tiene requisitos, que tiene plazos, que tiene formas específicas, no existen formatos específicos, pero existe todo un proceso detrás, el cual obviamente tenemos que cumplir para eh, avanzar con este proceso. La independencia del delegado es un eje central del modelo regulatorio que ha adoptado Ecuador. Hay países que han sido mucho más laxos y flexibles con este tema. Para nuestro nivel cultural, yo me hubiera ido por una adopción mucho más flexible, entendiendo justamente las realidades de nuestro país, pero hoy por hoy la normativa exige a que el delegado de protección de datos proteja estos procesos de verificación de cumplimiento de la norma, manteniendo un alto nivel de independencia. Y por último, un delegado de protección de datos correctamente desplegado en la organización, sin duda alguna nos va a ayudar a madurar como organización, a enfocarnos en estos nuevos retos competitivos de la adopción de tecnología, de esta carrera que ya nos está pisando los talones, que es de la aplicación directa de inteligencia artificial. Finalmente les quiero dejar esta reflexión. Nosotros debemos aportar al cambio de este paradigma a través de nuestra, digamos, configuración de un gran compromiso de cumplimiento de la norma de protección de datos. Recordemos esta frase de que el conocimiento es poder y los datos que recaba nuestra organización nos generan conocimiento sobre nosotros mismos como empresa, sobre nuestros empleados, sobre nuestros clientes. Y en esa línea nosotros tenemos que empezar a administrar y entender que los datos son el activo más importante de nuestra organización. Y bien cuidados y bien protegidos los datos, al ser ese gran componente de activo, pues sin duda alguna vamos a empezar a tener la oportunidad de desarrollar nuevos productos y servicios internos y externos para nuestra organización, a fortalecer nuestras capacidades de respuesta ante incidentes de seguridad, a volvernos más ágiles y de alguna forma una de las grandes gasolinas de la innovación en términos es la data para justamente tomar decisiones funcionales, creativas, nos da eficiencia operativa, nos vuelve atractivos no solo para las inversiones, sino que progresivamente el correcto cumplimiento de los datos personales incluso se podrá formar parte de los procesos de validación para el otorgamiento de un crédito, para, digamos, la absorción por parte de una empresa más grande, etcétera, etcétera. Finalmente, nosotros, ante un compromiso entregado de protección de datos, ganamos por donde se les mire. Generamos construcción de lealtad, confianza, buena reputación, cumplimiento de la norma, eliminación, o bueno, no eliminación, pero reducción de riesgos y nos encamina a discusiones más relacionadas a la transformación digital, que sin duda alguna será un reto para muchos de nosotros. Y con eso, más bien, terminamos esta sesión que estaba planificada para ejecutarse en 1 hora. Les agradezco muchísimo por toda su atención. Tenemos 5 minutitos tal vez para poder absolver un par de preguntas y nuevamente agradecer muchísimo al equipo de SATCOM por la iniciativa de desarrollar este webinar con mucho compromiso hacia sus clientes, hacia sus proveedores y en general como una
buena práctica que muchas organizaciones deberían asumir, alineadas justamente con su compromiso de cumplimiento con la norma de datos. Así que les agradezco mucho y quedo muy pendiente de tal vez un par de preguntitas antes de que Sí, termine el tiempo. sí, estimado Diego, sí tenemos una pregunta de Santiago Torres. Dice, buenos días, una consulta. Para el sector de servicios, puntualmente restaurantes y hoteles, ¿es obligatorio contar con el DPO? Ujú. Vamos a tener que hacer una revisión desde la óptica del tratamiento a gran escala de los datos que manejemos. Y hoy por hoy, digamos, eso estará determinado, la norma no está todavía publicada, la que habla sobre la determinación del tratamiento a gran escala, pero más o menos, si es que ustedes quieren algunos parámetros, no van a ser los únicos, pero se tendrá que contemplar lo siguiente. Si manejamos videovigilancia en tiempo real, si es que manejamos, digamos, yo les diría unas cantidades superiores a los 10,000 clientes anuales, eh, nuestra base de datos corresponde a más o menos de esos números. En sector de alimentos y en sector hotelero, pues yo sí empezaría a considerar la necesidad de la contratación del delegado. Y al mismo tiempo, el reto que yo veo hacia futuro es que, al igual que pasó con los oficiales de cumplimiento de la UAFE, la propia autoridad progresivamente nos va a ir incluyendo nuevos sectores. Es decir, esto es algo que progresivamente igual se va a ir extrapolando. Desde una óptica de operaciones, de eficiencia de presupuesto, les diría que se haga la validación, porque creo que ese análisis es el punto de partida, si es que no caemos en los escenarios específicos determinados, que revisábamos, telecomunicaciones, seguros y demás. Entonces, ya en el caso de alimentos y hoteles va a depender mucho de la escala de tratamiento, del volumen de datos que manejen. Perfecto, muchas gracias, estimado Diego. Hay otra pregunta de Vladimir Vaca. Dice, en el caso de delegados de protección de datos contratados como servicio externos, ¿qué elementos deberían garantizarse para que no se convierta en una figura de cumplimiento meramente documental? Y el gran reto es que el delegado debería desplegar una serie de iniciativas que permitan, en primer lugar, llevar una suerte de control y supervisión medible de las acciones que la empresa ejecuta asociadas al tema de protección de datos. Entonces, efectivamente, documentalmente un delegado podría quedar en generar una revisión de la política, de los avisos, de los contratos, y efectivamente queda en el documental. ¿Cómo se vuelve más práctico? A través de ese liderazgo que del delegado asuma, por ejemplo, para la determinación de un plan de capacitaciones dentro del personal, para establecer de manera proactiva el desarrollo de evaluaciones de impacto y análisis de riesgos, procesos eh, nuevos que se vayan incorporando dentro de la organización, hacer revisiones periódicas de testeo de cómo la organización responde a eventuales escenarios de vulneraciones de seguridad. Y esto, digamos, a través del aterrizaje de una metodología de métricas, es decir, cuántos contratos tenemos ajustados con el tema de datos personales, qué inversión se ha ejecutado, por ejemplo, para levantar nuevos mecanismos de limitación de acceso para nuestros archivos físicos. Hay una serie de herramientas que se pueden ir desplegando no solo en lo documental, pero aparte llevar un control sobre la efectividad de la aplicación de esas herramientas, un monitoreo. Y obviamente eso sí se sostiene, sí se, por así decirlo, se comprueba a través de informes, a través de reportes que el propio delegado levante de manera periódica, ¿no? Ok, muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Recordemos colocar aquí en el chat y Diego nos va a ayudar con la contestación. Parece que Janet Martínez creo que tiene una pregunta. Esperemos un ratito, por favor. A ver, dice,
Eh, a ver, dijeron que el DPO debe ser externo, sin embargo, en la presentación una parte que menciona que puede ser un interno en relación de dependencia. ¿Mm? No sé si lo podría explicar, estimado Efectivamente, Diego. sí, efectivamente, la ley establece la posibilidad de que el delegado de protección de datos sea interno o externo. En el caso de ser interno, tenemos que cubrirnos muchísimo de estas eventuales disposiciones de que el rol del delegado no esté compartido con otros roles dentro de la organización que vayan a generar esta determinación de conflicto de interés. Y ahí es donde, más bien, por un tema más práctico, muchas organizaciones han tomado la decisión de externalizar este servicio justamente por un tema de costos, por un tema de generar un nuevo headcount en la organización, una nueva persona, pues obviamente genera mucho más costos que contratarlo de manera externa, porque sobre todo estos servicios ya se prestan, digamos, a través de empresas que transversalizan un poco el tema. Va a depender mucho del tamaño de la organización, va a depender mucho también de los recursos disponibles para la organización. Grandes empresas están tomando la decisión de contratar internamente los delegados porque pues obviamente tienen el músculo financiero que les permite. Hay otras organizaciones más pequeñas y medianas que comprometidas con este proceso de cumplimiento han decidido generarlo de manera externa. Muchas gracias, Diego. Hay una pregunta de Cristian Lema. Dice, buenos días. Gestionamos una empresa de maquinaria gráfica y papelería enfocada. ¿Qué programas o métodos serían adecuados para aplicar una correcta protección de datos? Yo creo que el gran reto, sobre todo para organizaciones que no manejan grandes volúmenes de datos, es del establecer, digamos, este compromiso constante de cumplimiento sin que ese les genere, pues, una derivación o un compromiso muy, digamos, muy retador respecto de su presupuesto. Entonces, les diría que toda organización en el Ecuador, hoy por hoy, lo que debería ejecutar, independientemente de su sector, es un proceso de diagnóstico de cómo está generando su cumplimiento de la norma. Es decir, una revisión inicial de sus procesos, ya sean procesos que vayan front a sus clientes o procesos back office, como pueden ser, por ejemplo, el proceso de contratación del personal interno de la empresa, establecer una política de privacidad, hacer una revisión de, sobre todo si captamos datos a través de la web o de un aplicativo móvil o a través de redes sociales, ajustar contratos con proveedores críticos con quienes intercambiemos información y establecer una suerte de esfuerzo hacia nuestros clientes de poner a disposición una política o un aviso de privacidad para demostrar que estamos en ese proceso de cumplimiento. La verdad es que, digamos, en la práctica no es que hay o sea, cumplo un poquito o cumplo lo mínimo y el resto ya no. Es como, nuevamente les pongo el ejemplo desde la óptica de manejar el tema de contabilidad. La contabilidad no se cumple un poquito y un poco no. Con el tema de datos personales es similar, pero entendiendo justamente a la realidad económica de muchas de nuestras organizaciones, debemos de empezar por algo chiquito, un punto de partida, un entrenamiento, una, una suerte de adecuación inicial para progresivamente, en la medida en la que nos dé también, ir cumpliendo progresivamente con estos estándares. Ok, estimado Diego. En honor al tiempo vamos a concluir con las dos últimas preguntas que nos han hecho. Recordemos que para más información se pueden contactar con Satcomlab o con Newbox para poder brindarles un poquito más de información al respecto. Vamos con la penúltima pregunta. Dice Lisbeth Santos. Buenos días. En el caso de que una persona natural sea titular de una clínica odontológica en razón de su profesión y realice el tratamiento de datos personales, tanto de niños como adultos, incluyendo información sensible como muestras dentales, resulta necesario que cuenten con un delegado de protección de datos, así como con la estructura y medidas organizativas correspondientes para garantizar la adecuada protección de dichos datos. Estricto sentido,
digamos, nosotros tenemos que entender que previo a la eventual contratación del delegado de protección de datos en nuestro ejercicio de actividades como persona natural, al menos tenemos que desarrollar estos procesos de verificación de que nuestra actividad unipersonal de manejo de datos de pacientes cumple con estos estándares de la ley. Es un reto enorme y esto nosotros lo hemos visto en la práctica para justamente los profesionales independientes del sector de salud, del sector odontológico, dental. Es un reto enorme porque justamente muchos de ellos gestionan datos personales, administran fichas clínicas y pues no tienen, qué sé yo, ni contratado una secretaria. ¿Cómo pretender que tengan contratado mensualmente un delegado? Pero son situaciones que se tienen que ir revisando. Lo que hemos visto es que en la práctica algunos gremios, algunos colegios profesionales, algunas clínicas han de alguna forma asumido una suerte de paraguas para poder cubrir a las personas que forman parte de ellas, ¿no? Justamente para que tenga sentido el apoyarse de una contratación grupal, por ejemplo, y no pretender tener estos gastos siendo una actividad unipersonal en ese sentido. Muchas gracias, estimado Diego. Vamos con la última pregunta. Dice, la última consulta. ¿El DPO puede ser empleado interno que viene a trabajar en la misma compañía bajo un contrato o debe ser externo? ¿Se puede contratar un DPO por honorarios de servicios profesionales, perdón, o necesariamente debe estar bajo nómina? Dos opciones, como les comentaba. La ley nos determina los dos escenarios y dependerá del presupuesto, visión, nivel de compromiso de la compañía. Al contratar una persona o al modificar los roles de una persona ya interna, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos roles no deben generar conflicto de interés. La persona no puede ser del equipo de marketing y al mismo tiempo de PO. No puede ser del equipo de seguridad de la información y al mismo tiempo DPO. Tiene que ser una persona a la que se le depositen las funciones específicas de DPO. Y eso para muchas organizaciones es un reto, porque si es que tenemos un equipo reducido, un presupuesto reducido, directamente pues no tiene mucho sentido crear este rol dentro de la organización, sobre todo porque esto también les voy a sincerar ya en la práctica. Los primeros 6 meses es una erupción de actividades, de proyectos, de planes, pero dependiendo de la organización, a partir del sexto, séptimo, octavo mes, pues esta ola baja y va a responder, digamos, del tener una persona en nómina, digamos, cuando en la inversión de sus horas realmente no va a ser eficiente el tema, ¿no? Y ahí es donde se genera mucho sentido el tema de la contratación externa, que es escalable, ¿no? Ahorita necesito mucho, pago más, luego necesito poco, pago menos, ¿no? Perfecto, estimado Diego. Yo quiero agradecer a todos los participantes y asistentes que se dieron el tiempo de asistir el día de hoy. Recordemos que este seminario está siendo grabado, así que será enviado a cada uno de sus correos para que puedan, tanto el seminario como la presentación, para que puedan pues pegarse una revisada. Agradecemos a todos, a Diego, muchas gracias. Igualmente en el correo se enviarán los números de contacto en caso de necesitar más información. Muchas gracias por con todos los asistentes y que tengan un buen día. Muchísimas gracias por su atención, una excelente semana, que les vaya súper. Gracias. Gracias por su atención.